Vas a ganar la batalla, titulamos este tema. Y no sé si ustedes, bueno, primero es como si fuéramos a tener una batalla, pero no tanto, ¿no? Entonces tranquilos, no es como que nos vamos a poner acá a pelear, vamos a levantar las sillas y acá nos vamos a pelear todos con todos. No, no sé si ustedes han visto alguna vez una película de batallas. ¿Han visto? ¿Sí? Yo la verdad no he visto tantas. Creo que realmente solo he visto la de Avengers. Endgame. ¿En qué? Eso, que es la pelea contra Thanos, no sé si la vieron, esa es como la mayor referencia de una batalla que yo tengo. Pero en la Biblia también hay alguna batalla, y es la de David y Goliat, ¿sí? Cuando se pelearon, le tiró la piedra y todo. Esa es una batalla que nosotros hemos podido ver. Pero hoy quiero hablarles de un hombre que también libró una batalla muy diferente en la Biblia. Su nombre es Nehemías. Y ustedes ¿cómo se imaginan un guerrero en una batalla? Un tipo enorme, ¿no? O sea, yo soy metro y medio, literal, ¿sí? Eso es lo que yo mido, 1,50 exactamente. Pero yo me imagino que un guerrero es una persona muy grande, no sé, 1,80 m, bueno, más grande que yo. Cualquiera más grande que yo ya podría ser un guerrero. Así me lo imagino yo. Pero Nehemías era total y completamente diferente, porque Nehemías tenía dos armas. ¿Y cuáles eran? Una cuchara y una copa. Son dos cosas que uno no se va a imaginar que son realmente dos armas. ¿Pero por qué? Imagínense que Nehemías era el copero del rey. Entonces, el copero del rey, ¿qué era lo que hacía? Probar la comida del rey antes de que se la sirvieran. Entonces, era un hombre en el cual el rey confiaba demasiado, ¿sí? Porque él probaba antes y si Nehemías decía, está bien, él se iba a comer o iba a tomar eso. Entonces, el cargo que tenía Nehemías era de suma importancia. Pero imagínense que Nehemías, un día, él vivía en la ciudad de Susa, ¿sí? Y un día tenía muchos hermanos, pero llegó un hermano a visitarlo. El hermano se llamaba Anani. Entonces Anani llegó, hola hermano, ¿cómo está? ¿Qué más? Bien, así una charla entre hermanos normal. Y le dijo, cómo va Jerusalén? ¿Qué ha pasado? Y él, yo imagino, súper dramático, porque es que en la Biblia dice, está destruido todo. Los muros los quitaron y las puertas de entrada al pueblo, por así decirlo, las quemaron totalmente. ¿Ustedes han visto una casa sin puertas y ventanas? ¿Trae seguridad? No, así estaba el pueblo de Jerusalén, porque no había muros y las puertas las habían quemado. Entonces le dijo, todo está terrible, no, o sea, nos quedamos ya en la inmunda, básicamente, el pueblo está terrible. Y Nehemías escuchó eso y entró en una fase de duelo. Dice la palabra que empezó a llorar y entró en unos días donde estuvo muy mal. Y es que en ese momento Nehemías entró a una batalla, ¿sí? Entró porque cuando le dicen el pueblo está destruido, las murallas están destruidas, él sintió mucho dolor porque dice la palabra que era la ciudad de sus padres, ¿sí? Y él anhelaba que esa ciudad estuviera bien. Imagínense que Nehemías estaba muy lejos, pero en ese momento algo tocó en su corazón y él entró en una batalla en ese momento. Y así como Nehemías en ese momento entró en una batalla, ¿cuántas veces hemos venido y hemos recibido malas noticias de alguien que nos ponen en una batalla? ¿Sí? Entonces empieza a pensar en este momento, de pronto, ¿qué noticias has recibido que te han metido en una batalla? ¿Sí? Y es que cuando ven y nos dan una mala noticia, ¿qué pasa en nuestra mente? Nuestra mente empieza, ¿pero qué va a pasar? ¿Pero cómo así? Y empieza nuestra mente a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y yo me imagino que así empezó Nehemías. Y así como Nehemías, nosotros pasamos por muchas, muchas batallas. Y una de esas batallas que nosotros empezamos a librar es la ansiedad por el futuro. ¿Qué va a pasar? Ahorita estamos ya desde diciembre, desde septiembre se siente que viene diciembre, ¿cierto? Entonces ya sentimos que el año se acabó. ¿Y qué va a pasar el otro año? ¿Será que me van a renovar el contrato? Es una pregunta que muchos nos hacemos, ¿cierto?
¿qué va a pasar en el futuro? Entonces empezamos a librar una batalla en nuestra mente. ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Será que voy a poder pagar las deudas? Empieza a pensar ahí como qué cosas empieza nuestra mente a divagar acerca del futuro. También está el temor a perder algo o alguien. Nosotros somos de aferrarnos a las cosas, ¿sí? Entonces, cuando se nos pierde algo, uno pues va a hacer de todo por intentar buscar eso, ¿sí? Si no, pues va a tratar de reemplazarlo por algo igual o hasta de un valor superior. Pero también tenemos miedo cuando alguien se enferma, ¿sí? Entonces podemos entrar de una vez en caos. Se enfermó, se va a morir, no, ya todo terrible, ¿sí? Ya nos fuimos al otro extremo. Entonces también eso empieza a volverse una batalla porque en lugar de nosotros confiar en el Señor y decir, algo bueno va a salir de esto, nos aferramos es totalmente a lo malo. También podemos estar luchando con heridas emocionales, recuerdos del pasado, palabras que en algún momento nos dijeron. Pasa una situación y tú empiezas a recordar esas palabras que te dijeron. Empiezas a recordar todas esas heridas emocionales y todo eso empieza a convertirse en una batalla en tus emociones. También está el desánimo, ¿sí? Cuando tú sientes que haces de todo, pero nada tiene un fruto. Cuando sientes que trabajas y trabajas y trabajas y trabajas y nada sucede, nada empieza a cambiar, eso te genera un desánimo y lo que va a hacer es uno dice, ay, no, ya para qué hago esto. No, 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 ya mejor no. Entonces el desánimo viene a atacar nuestra vida. Y también en nuestra vida cristiana, nosotros empezamos a luchar con ciertas batallas. Y una de esas luchas más grandes es la lucha con nuestra fe, ¿sí? Porque ahí es cuando pasan esas circunstancias, empezamos a pensar como, ¿le voy a creer a Dios porque no estoy viendo una respuesta? ¿Voy a creer si no veo? Ahí empezamos a tener una lucha en nuestra fe. Empezamos a decir, Señor, pero ¿qué está pasando? Empezamos a poner en duda quién es Dios. Y eso empieza a pasar cuando entramos a una batalla. También tenemos tentaciones, ¿no? Entonces, como cristianos, siempre se nos van a presentar tentaciones. Puede ser desde mentir hasta en adelante. Cualquier tentación se nos va a presentar y vamos a estar en el este. ¿Lo hago? No lo hago. ¿Lo hago? No lo hago. Entonces, tenemos que pensar ahí bien si esa tentación es mala al final, ¿sí? O sea, somos cristianos, no es buena. Y también empezamos a tener una batalla en nuestra identidad. Empezamos a pensar, ¿quién soy yo? ¿Realmente sí soy hijo de Dios? ¿Realmente sí soy cristiano? ¿Realmente sí estoy diseñado para seguir al Señor? Y el enemigo empieza a poner esas palabras en nuestra mente. Y es que realmente el campo de batalla donde libramos esas batallas es nuestra mente. Ahí es donde empezamos a librar esas batallas. El enemigo empieza a lanzar un pensamiento. Toda batalla inicia desde un pensamiento. Y entonces esto nos lleva al primer punto. Que es la batalla empieza en la presencia de Dios. Entonces, ¿se acuerdan que les conté que Nehemías quedó muy triste, llorando, en duelo? Pero después de eso, lo que hizo Nehemías fue, entonces, dice, ellos son tus siervos y tu pueblo, al cual redimiste con un gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor de este hombre. Entonces, lo que hizo Nehemías fue ir a orar y a ayunar. Y eso es lo que realmente muchas veces no hacemos cuando estamos en una batalla. Lo primero que hacemos cuando estamos librando una batalla, nos desanimamos, nos vamos, no queremos volver a la iglesia, culpamos a Dios, culpamos a todo el mundo a nuestro alrededor y queremos es alejarnos. Pero Nehemías hizo su lo hizo bien, lloró, se sintió mal, dijo todo está terrible, pero ok, vamos a levantarnos, vamos a orar, vamos a pedirle favor al Señor y esta situación tiene que empezar a cambiar. Y como decía Juan, cada batalla inicia es con un pensamiento. Nosotros no somos conscientes como cristianos la importancia que tiene nuestra mente. ¿Sí? Ahí es donde inicia todo. El diablo puede venir a colocar
duda, desánimo, frustración, tristeza, y eso nos empieza a alejar. Uno cuando ve a alguien y saluda, hola, ¿cómo estás? Y lo ve así. Uno que piensa, está súper triste, está súper mal. Entonces uno ya empieza a ver cómo de verdad un pensamiento le puede estar ganando la batalla a alguien. Pero Nehemías hizo lo correcto, que fue ir a orar y pedirle al Señor. Y tenemos un versículo que es muy poderoso y este es un versículo que va a ser como la parte central de esta enseñanza. Y está en 2 Corintios 10, del 4 al 5. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, ahí vemos lo que pasa en nuestra mente, ¿cierto? Empieza el enemigo y trae un pensamiento, pero nosotros tenemos unas armas. Y es que esa batalla que nosotros estamos librando no es en contra de personas, no es en contra de nuestra familia, no es en contra de nuestro jefe, no es en contra aún de personas que nos pueden caer mal, ¿sí? O de pronto enemigos que quizás tenemos en nuestro trabajo, en ciertas áreas. Nuestra batalla no es contra esas personas, sino nosotros estamos librando es una batalla espiritual. Y las armas que nosotros tenemos no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de toda fortaleza. Entonces, lo que debemos empezar a hacer cuando lleguen ese tipo de pensamientos es decir, ok, estoy sintiendo temor, ok, estoy sintiendo frustración, miedo, todo eso. Entonces, Señor, te entrego lo que siento, te entrego este sentimiento, esta emoción que quizá no es correcta, que no me está dejando avanzar. Y eso es lo que estamos haciendo, lo que dice la Biblia, capturando literal ese pensamiento que no nos va a dejar continuar. Y me gusta mucho lo que sigue diciendo el versículo, porque dice, derribando argumentos. Entonces, todo argumento que se ha venido a levantar en tu mente o que el enemigo ha querido venir a instalar en tu mente, es a través de una batalla, es una guerra espiritual en oración, donde nosotros podemos derribar todo argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y aquí está la clave del versículo. Y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia de Cristo. Entonces, cuando vengan todos esos pensamientos que nosotros podemos llamarle pensamientos intrusivos, ¿sí les ha pasado? Sí, no sé, como que ven un botón de emergencia y como, ¿qué pasa si les picho? Uy, el alarma de incendios. Sí, esos son pensamientos que se vienen. Es un ejemplo bobo, pero es lo que pasa en nuestra mente. ¿Por qué? Porque nuestra mente es ese campo de batalla donde todo el tiempo el enemigo está lanzando esos dardos, pensamientos, argumentos. Y estas son las armas que nosotros tenemos para ganar esa batalla. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia. Y creo que esto lo entendía Nehemías, ¿sí? Porque Nehemías tenía que ganar su primera batalla. ¿Y cuál era? Al ser Nehemías el copero del rey, era un empleado, así como cualquiera de nosotros, ¿sí? Era un empleado. Entonces, él tenía que ir desde Susa hasta Jerusalén, que no era muy cerca. Susa era en la región de Babilonia, más lejos, lo que hoy se conoce como Irán, Irak, es más lejos, ¿sí? Tenía que ir hasta Jerusalén, ¿sí? Pero necesitaba el permiso del rey. Necesitaba ese permiso para ir hasta allá a hacer esa batalla que Dios le había puesto en el corazón, que era reconstruir los muros. Y Nehemías empezó, y lo que leímos en el versículo, empezó a orar y a decirle, Señor, ayúdame y dame favor con el rey. Y después quiero que leamos Nehemías 2, del 4 al 6. ¿Qué quieres que haga? Preguntó el rey. Así que oré al Dios del cielo y respondí, si su majestad le parece bien y si a este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis antepasados. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás? Me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. En cuanto propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. Y no solo el rey aceptó, sino también que le ofreció comida, ayuda, o sea, de todo. O sea, el rey se llamaba Altajerjes, ¿sí? Y el rey súper re bien, así como, ok, vete,
sabiendo que se iba a quedar sin la persona que le garantizaba la vida al final, porque entonces tenían que empezar a buscar, tenían que encontrar a alguien que se ganara su confianza y que probara su comida. Así que lo que hizo fue decirle, ok, está bien, vete, no hay problema, dime qué es lo que necesitas. Y así lo hizo. Entonces ahí vemos cómo Nehemías empezó a ganar su primera batalla. Él necesitaba ir hasta allá. Y el rey no solamente le dio el permiso de ir, sino que también le dijo, llévate lo que necesites. Y no solo eso, sino que también te voy a escoltar y te voy a llevar hasta allá. Entonces Nehemías actuó en oración. Y esa es la primera clave que queremos dejarles de esta enseñanza. Y es que las primeras batallas siempre las vamos a ganar en oración. Siempre las vamos a ganar en oración. Y esto nos lleva a la segunda parte o al segundo punto. Y es que Nehemías llega a Jerusalén y empieza a inspeccionar la muralla. Ahí la historia está en Nehemías 2, pero no la vamos a leer porque es muy largo, ¿sí? Pero dice la historia que él va con un caballo y empieza a inspeccionar toda la muralla. Y empieza a ver por los alrededores, a ver qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Y dice que Nehemías quedó muy alterado porque él vio muchas ruinas, vio muros caídos, vio las puertas quemadas y vio un pueblo desanimado. Jerusalén estaba en ruinas y estaba en desgracia, ¿sí? Y yo creo que Nehemías en ese momento pudo pensar, ¿y yo en qué me metí? ¿Por qué se me metió esa idea de venir hasta aquí a reconstruir esto que es demasiado? Imagínense las murallas de una ciudad, es gigante, sí, es mucho. Entonces yo creo que todos esos pensamientos le pudieron llegar a Nehemías, pero Nehemías no se dejó atrapar por la desesperanza. Y quiero leer Nehemías 2:18. Y dice así: Entonces yo les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo, y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron, manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. Entonces, en ese momento, cuando vino el desánimo, Nehemías se acordó de esa primera batalla y dijo, ya gané la primera, esta también la voy a ganar. Y les contó a todo el pueblo, a los que iban a colaborar a reedificar la muralla, y los contagió de fe, y los contagió también, ¿sí? Y en ese momento se emocionaron y dijeron, está bien, vamos manos a la obra. Tomaron acción y tomaron fe para la reconstrucción de la muralla. Entonces piensa en qué áreas están rotas en tu vida, qué relaciones, qué sueños, qué oportunidades quizás has perdido. Y empieza a pensar en esas batallas que tú ya has ganado. Empieza a pensar y empieza a decir, voy a lograrlo. Voy a lograr reedificar las cosas que están destruidas en mi familia. Voy a lograr reedificar los sueños que quizás he olvidado, ¿sí? Y es a través de la adoración. La adoración es cuando nosotros derramamos nuestro corazón delante de Dios y le decimos, Señor, yo no tengo nada. Señor, me humillo delante de tus pies y te entrego todo. Y esa fue la actitud también que tuvo Nehemías. Y es que la adoración nos recuerda que la fidelidad de Dios es nueva cada mañana. Y quiero que leamos Lamentaciones 3 del 22 al 23. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Entonces, cada vez que nosotros estemos pasando por una batalla, recordemos que la fidelidad del Señor, sus bondades, sus bendiciones se renuevan cada mañana. Que si quizá el día de hoy lo terminamos en medio de un caos total, Señor, ok, estamos terminándolo mal, pero mañana va a ser un día totalmente diferente. Entonces, cada vez que nosotros estemos pasando por una batalla, recordemos, ok, es un mal momento, pero algo bueno va a salir, algo va a tener que cambiar totalmente. Y es que ese es el título de nuestro segundo punto. Y es que la adoración nos levanta en medio de la pérdida. Entonces, cuando tú sientas que has perdido una batalla, cuando sientas que has perdido algo en tu vida, recuerda que es en la adoración donde podemos levantarnos, ¿sí? Y aquí yo tengo una frase que me gustó mucho que dice, la adoración derriba los muros que el enemigo levanta en la mente y en el corazón.
¿sí? Y es que hay algo que es muy interesante, y es que el enemigo no puede robarnos nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque Jesús fue a la cruz, murió para tener una relación con nosotros. Pero ¿qué hace el enemigo? Nos distrae, ¿sí? Nos distrae y empieza a poner muros que se pueden levantar entre nosotros y nuestra relación con Dios. En la oración se empieza a levantar muros, empieza a distraernos, ¿sí? ¿Para qué? Para que no vayamos a orar. Él se levanta para que nosotros no leamos la palabra. No sé cuánto les ha pasado que quizás dicen, voy a coger mi Biblia y empiezan a leer y empieza... Inmediatamente ustedes empiezan a tratar de leer la palabra, de una vez entra como el sueño y es porque el enemigo empieza a influenciar tu mente y tu corazón. Pero es con la adoración, es en ese momento donde nosotros podemos romper muros. Y es por eso que aquí en casa nos enfocamos tanto en poder adorar. Porque cuando quizás a través de nuestras propias palabras no podamos hacerlo, la adoración nos ayuda a levantar y a quitar todo muro. Y esto me recuerda a la historia de Jericó, ¿sí? De los muros de Jericó. ¿Ustedes se acuerdan de esa historia? No la vamos a leer, pero sí cómo se derribaron los muros de Jericó. Empezaron el pueblo a dar vueltas, ¿cierto? ¿Y qué pasó en la última vuelta? ¿Cuál fue la orden que les dio el Señor? Vamos a levantar un grito de guerra, ¿sí? Vamos a levantarnos en adoración. Y ellos levantaron ese grito de adoración y los muros cayeron. Entonces, asimismo, como esos muros fueron derribados, esa batalla se ganó con la adoración. El tercer punto es, la estrategia espiritual nos da la victoria. Entonces, Ahí yo quiero decir algo, y es que toda guerra o toda batalla necesita una estrategia, ¿sí? Toda guerra, toda batalla necesita la estrategia correcta, ¿sí? Y aquí ya vamos a entrar al punto más fuerte de la historia de Nehemías y es la batalla que tuvo Nehemías. Y es que en ese momento en el que Nehemías dice, ok, vamos a levantar las murallas, los enemigos se empiezan a levantar. Entonces estaban los amalecitas, están diferentes pueblos que estaban ahí cerca, que obviamente a la ciudad estar desprotegida podían entrar, podían salir, podían robar, podían hacer lo que quisieran, no estaban contentos. Entonces se levantaron y dijeron, no vamos a permitir que reconstruyan esas murallas. Entonces empezaron a planear cómo atacarlos, cómo atacarlos, cómo atacarlos, empezaron a idearse toda una estrategia para atacar. Pero asimismo también Nehemías tuvo una estrategia. Y la estrategia de Nehemías es muy curiosa, ¿sí? Y es porque cuando estaban edificando, unos con su mano derecha estaban ahí, labrando la muralla, construyendo. Y en su otra mano tenían una espada. Y tenían las armas para contrarrestar esa batalla. Y vamos a leer Nehemías 4:17 para que lo veamos en la palabra. Dice así, Nehemías 4:17. Los que reconstruían la muralla y los que cargaban los materiales, con una mano trabajaban en la obra y con la otra sostenían la espada. entonces, para eso les vamos a hablar sobre la armadura de Dios. Primero que todo, vamos a colocarnos el casco de la salvación. ¿Y qué significa el casco de la salvación? El casco que protege nuestra mente. De todos los dardos que va a venir a colocar el enemigo, usted se está colocando ese casco para que no puedan seguir entrando a su cabecita. La coraza de la justicia. Cuida tu corazón. Ya no vives en tu justicia, sino vives en la justicia de Dios. Y la palabra lo dice, guarda tu corazón, porque de él viene la vida. Entonces guardemos nuestro corazón de todo pensamiento, guardemos nuestro corazón de todo rencor, de todo lo que viene a atacar nuestro corazón. El escudo de la fe, el cual no permite que las flechas de la duda y el miedo lleguen a nosotros. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es nuestra arma ofensiva. Es la palabra de Dios la que corta toda mentira que trae el enemigo. Esto me acuerda rápidamente cuando Jesús fue tentado, ¿sí? Cuando Jesús fue llevado al desierto y fue tentado, ¿con qué contrarrestó Jesús la tentación del enemigo?
con la palabra. Entonces, cuando vengan esas tentaciones, cuando vengan esos pensamientos, con la palabra vamos a cortar toda mentira del enemigo. El calzado del evangelio, porque este nos va a ayudar a caminar fuerte y a llevar la palabra del Señor a donde quiera que vayamos. Entonces, no solo nosotros vamos a pasar batallas, ¿verdad? Sino también las personas a nuestro alrededor. Entonces, teniendo el calzado del evangelio, vamos a poder llevarle la palabra de salvación a muchas personas más y demostrarles que como nosotros hemos salido de la batalla, ellos también van a poder salir. Y la última es el cinto de la verdad, entonces como una correa o el cinturón, ¿sí? Es la verdad de Dios que sostiene toda la armadura y nos da seguridad. Y es que toda esa armadura es lo que nos da la seguridad de que vamos a sobrevivir en cualquier batalla que estemos pasando en nuestra vida, ¿sí? Y esa verdad de la palabra, del cinto, es la que nosotros tenemos que tener clara, y es que Dios cuida de nosotros aún en medio de cualquier pensamiento de ansiedad, de temor, de preocupación. Y quiero leer Primera de Pedro 5. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Entonces, cuando nos empecemos a sentir ansiosos, y hoy en día creo que es una palabra que usamos demasiado, es como, no, tengo ansiedad, estoy como nervioso, estoy como, ¿qué está pasando? En ese momento tenemos que decir, deposito mi ansiedad en Él. ¿Por qué? Porque Él cuida de mí. Y es decir, que yo no tengo que cargar solo con la preocupación de esa ansiedad, de ese miedo, de esa inseguridad, sino que Dios nos invita a soltar esas preocupaciones y esa ansiedad en sus manos, porque Él cuida de nosotros. Me gusta lo que dice el versículo siguiente, que es el versículo 8. Sí, dice, su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Y creo que estos dos versículos nosotros los hemos escuchado, pero separados, ¿cierto? Como así, el diablo está buscando, está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero el versículo anterior dice, depositen en él toda ansiedad. Y es que realmente están conectados, porque cuando yo deposito mi ansiedad en el Señor, le quito el poder al diablo de que esté al acecho. ¿Por qué? Porque ya estoy seguro en los brazos del Señor. Ya estoy protegido en Él. ¿Por qué? Porque le dije, Señor, tú eres toda mi seguridad. Entonces el diablo que está acecho ya no tiene cómo devorarme. ¿Por qué? Porque estoy guardado bajo los brazos del Señor. El versículo 9 dice, resistan al diablo manteniéndose firmes en la fe. Y tenemos que mantenernos firmes en la fe, que es ese escudo, ¿cierto? Ese escudo de la fe es lo que nos guarda. Y porque me llama mucho la atención que dice manteniéndose firmes en la fe. Y mantenernos firmes en la fe es mantenernos firmes aunque no veamos. Es mantenernos firmes aunque las situaciones que estén pasando, que veamos, estén difíciles. Porque ahí es cuando empieza nuestra fe a decaer. Por eso este versículo nos motiva a mantenernos firmes. Y el versículo 10 es una promesa increíble, porque dice, el Dios de toda gracia los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Entonces, cuando estemos en ese proceso de batalla, la gracia de Dios nos va a hacer fuertes. Diga, Dios me va a hacer fuerte. Él nos va a hacer fuertes. Él nos va a poner sobre tierra firme y me va a dar estabilidad en medio de esa batalla. Y el versículo 11 me gusta mucho como cierra, porque dice, a Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el Señor tiene todo el poder. Y dice por los siglos de los siglos, es porque siempre va a ser fiel y siempre tiene el poder. Él es todopoderoso. Y ten la fe, iglesia, de que en medio de toda batalla que tú estás viviendo, el Señor tiene el poder para librarte de toda batalla.
Así que Nehemías, en un total de 52 días, pudo reconstruir los muros. Quedó perfecta otra vez la ciudad, total y completamente restaurada, resguardada. Todo lo que había sucedido en ese tiempo de destrucción, de batallas, de peleas, todo lo que ellos habían perdido, el Señor lo volvió a levantar en 52 días. A pesar de que voces se levantaron, a pesar de que hubo un sinfín de problemas, ahí el Señor estuvo con ellos para volver a levantar esa ciudad. Y aunque Nehemías al final no era un guerrero, no tenía el aspecto, no se veía como un hombre súper fuerte, él confió de que el Señor era el que le iba a ayudar, de que el Señor era el que iba a pelear esa batalla. Así que quiero dejarlos con el Salmo 27:1, que dice: Jesús es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Entonces, nada nos puede venir a causar temor. Así que, iglesia, si tú quizá te sientes roto, sientes que estás en ruina, sientes que estás en una batalla de no terminar, que nada cambia, que cada vez antes de empezar uno a ver las cosas mejor, antes se ponen peor, créeme y de verdad, mentalízate y recuérdatelo siempre, el Señor está contigo. El Señor es el poderoso de Israel. El Señor es el que va a levantar. Como levantó esa ciudad en 52 días, va a levantar tu vida. Vas a ver tu casa transformada, el trabajo que sueñas, tu salud totalmente cambiada, porque es el Señor el que va a reconstruir tu vida. Quizás si en tu familia todo está mal, hay relaciones rotas, es el Señor el que va a reconstruir tu familia. Así que haz lo que hizo Nehemías. Toma un lugar en tu casa, un momento, póstrate de rodillas y dile: Señor, te necesitamos. Señor, tenemos esta batalla en mi casa. Señor, esto está sucediendo. Tengo, Señor, el corazón roto, no puedo. Sí, seamos honestos delante del Señor y el Señor va a empezar a reconstruir nuestra vida, nuestro corazón. Y recuerda que el Señor es el que pelea tus batallas. Si estás pegado al Señor, nada nos va a hacer falta y tenemos la victoria asegurada. Empieza a pensar en cada una de esas batallas que tú tienes en tu vida. Quizás es una batalla económica, quizás es una batalla donde no estamos viendo la provisión, quizás es una batalla en nuestra familia, la familia quizás está mal y estamos teniendo conflicto en nuestra familia. Pues recuerda que la batalla no es con personas, recuerda que la batalla no es contra carne ni sangre, sino es una batalla espiritual.